Hola con todos. En esta sesión se estará haciendo la explicación de lo que vienen a ser las curvas de volteo o también conocidas como curvas de retorno. Empezaremos ingresando a la norma donde se nos da una breve explicación de lo que son las curvas de volteo. Sin embargo, aquí solamente se tiene una pequeña información sobre este tipo de curvas, lo cual no llega a absolver todas las dudas que se tiene sobre el diseño de estas curvas. Yo ya tengo preparado una pequeña presentación sobre lo que vienen a ser las curvas de volteo. Primeramente se debe definir lo que es el radio de giro o el radio de viraje. Este tipo de radios básicamente son radios de giro mínimos de un vehículo. Lo definen como el radio de la circunferencia descrita por la rueda delantera exterior del vehículo al girar a pequeña velocidad. Esa velocidad, ¿cuál es? Básicamente son velocidades menores a 15 km por hora. O sea, no va a trabajar con velocidades específicas adecuadas, sino al ser un caso especial, trabajará con velocidades pequeñas, menores a 15. Es muy usada en lo que viene a ser intersecciones de vías, donde no se tiene otra opción, en estacionamientos y también para nuestro caso en curvas de volteo o retorno y en otros casos. Una vez definido lo que es el radio de viraje, pasaremos a lo que viene a ser las curvas de volteo. Básicamente son curvas que trabajan con el radio de giro. Si ustedes ven en las imágenes, las curvas de volteo no necesariamente se tienen que usar en vías de tercera o trochas carrozables. También son usadas en vías de gran categoría. Pasaremos a algunas consideraciones mías, donde la primera te dice que las curvas de volteo giran a más de 180 grados. Si ustedes pueden observar, el giro en estos puntos o en estas curvas son mayores a 180. 2. Son usados en topografías accidentadas y en topografías escarpadas, especialmente en zonas de montaña sobre lo que vienen a ser laderas. Y una tercera consideración es que no se usará en autopistas. Esto también nos dice la norma. Las pendientes máximas a usar serán, esto ya es para el diseño en perfil, pero ya lo definiremos para no volver a este tema, en zonas con hielo del 4% y en otras zonas del 5%. Aquí tenemos una imagen que también está en la norma, en esta parte, donde define lo que es una curva de volteo a partir de radios interiores y radios exteriores. Es más, nos pone lo que viene a ser clotoides. Sin embargo, el cálculo demuestra que en este tipo de curvas, al ser curvas que van a trabajar con velocidades pequeñas, no necesitan lo que vienen a ser clotoides. Y por último, la norma te da un pequeño cuadro en donde te dice que los radios a usar los va a definir en base a radios interiores y radios exteriores. No nos da un radio que venga a ser desde el centro hasta el eje de frente. Además, otra limitación nos dice que la tabla solo considera un ancho de calzada de 6 metros. Y para otros casos habría que hacer las conversiones respectivas. Además de esto, usa distintos casos de giro, como son el T2S2, en donde van a girar un camión semirremolque describiendo la curva de retorno y el resto del tránsito espera. Un caso C2, en donde un camión de dos ejes puede describir la curva simultáneamente con un vehículo ligero. Y el último caso, C2 más C2, donde dos camiones de dos ejes pueden describir las curvas simultáneamente. Este es el más usado generalmente en carreteras de segunda, primera categoría, si es que fuera necesario el uso de curvas de volteo. Y nos vamos aquí. Yo tengo unas pequeñas consideraciones ya personales, son aportes míos, en donde indico que para casos de primera clase los radios interiores mínimos son de 20 metros, para segunda clase de 15 metros, para tercera clase de 8 metros y para trochas carrozables de 6 metros. Sin embargo, este cuadro sigue siendo para lo que son un ancho de calzada de 6 metros. No necesariamente siempre va a ser así. Ahora, nos iremos ingresando al software. Cargaremos el proyecto ya definido
Nos iremos al asistente de curvas. No se tiene un apartado específico para curvas de volteo, sin embargo, este tipo de curvas forma parte de lo que vienen a ser las curvas lupa o bombillo. Lo único que habría que cambiar en este caso sería básicamente que en este punto usemos la tercera opción de diseño, que vienen a ser el radio mínimo de viraje. Como ven, se puede seleccionar esa opción. Esta opción solamente está activa para lo que es curvas circulares con curvas de enlace y para curvas lupa, porque en otros casos, como en este caso, no se va a poder seleccionar el radio mínimo de viraje. ¿Por qué está acá? Esto para casos en el que se diseñe lo que vienen a ser las curvas de intersecciones o curvas de estacionamientos, como son los otros usos. Como nos dice, puede usar en intersecciones de vías o en estacionamientos. Y también podremos usarlo en lo que son las curvas lupa. Solo en esos dos casos se podrá usar el radio mínimo de viraje. Ahora, otra ventaja que tiene el software es que ya no va a trabajar con radios interiores y radios exteriores, sino de frente va a trabajar con radios con respecto del centro hacia el eje. Entonces, esta es la ventaja que tiene el software. Ahora, si ustedes pueden observar los datos, todo está en cero. ¿Qué pasó aquí? Básicamente, esta no trabaja con 60 km por hora. Como les dije, el radio mínimo de viraje no trabaja con estas velocidades, sino trabajará con velocidades menores a 15 km por hora. Y si ustedes pueden observar, los casos también están en el software. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos los 3 casos donde ya podemos usar dinámicamente. Pondremos en este caso un radio, como nos dice que el mínimo es 24, le pondremos 25. Y como pueden observar, el peralte ya cambió, el sobreancho también, y la longitud de transición de peralte también. Ahora, y si yo quisiera usar para lo que viene a ser el caso C2, va a cambiar el radio mínimo de viraje. Es más, en este caso tendremos que usar un sobreancho de 2 metros, ya haciendo las conversiones. Este ya te hace todas las conversiones. Inclusive vemos que este trabaja con 720 y esto es por 6 metros. Entonces, el software ya te convierte todo eso. Él se encarga de hacer todos esos detalles. Y un caso final, como podría ser C2 más C2, nos dice que el radio mínimo de viraje será de 27 metros. En este caso, podríamos ponerle 30. Y bueno, estos ya son los datos que trae el software. El software, a partir de este cuadro, hace las conversiones, sumando y restando lo que es el ancho de la calzada y los sobreanchos necesarios con respecto a este cuadro y también con respecto a cada clase de carretera. Ahora, una vez que ya definido lo que viene a ser las curvas de volteo, si ustedes pueden observar, este tipo de curvas no necesitan clotoides, ya que estos ya trabajan con lo que viene a ser con la velocidad reducida. Y si nosotros quisiéramos trabajar con clotoides a la fuerza, podemos activar este cuadradito de acá. Le damos clic y me pondrá la curva de volteo con clotoides. Sin embargo, si tú puedes observar, a pesar de eso la clotoide me sale 0. ¿Por qué? Porque haciendo los cálculos respectivos no necesitamos clotoide. A ver, solo a modo de ejemplo, bajemos el radio un poco. Pongamos radios, por ejemplo, de quizás 10 metros. A ver, un radio de 10 metros. En este caso sí podemos usar clotoide. Un radio de clotoide, por ejemplo, una clotoide de 15 metros. Y en esta también una clotoide de 15 metros. Pero el problema ahora es que no cumplimos con el radio mínimo. Entonces, básicamente, en estos casos, al usar el radio de viraje, con esta velocidad específica de 15 km por hora y haciendo los cálculos necesarios, no va a ser necesario lo que viene a ser
las clotoides. En sí, los cálculos de clotoide nos dice que todo es 0, 0, 0. Entonces, básicamente solamente desactivamos esto. Estos son para casos de comprobaciones si quisieras hacer. Si quisieras hacer alguna investigación sobre esto, entonces también te ayuda el software a calcular las longitudes que se puedan necesitar con respecto a cualquier radio. Si ustedes desean, pueden hacer estos cálculos manualmente también, y de igual manera les va a salir 0 en lo que son las longitudes mínimas y máximas. Lo dejaré desactivado porque nunca he visto que se haya usado lo que viene a ser curvas de volteo con clotoides. Para eso están los otros casos si quisiéramos usar curvas lupa o bombillo con clotoide o sin clotoide. Entonces, una vez ya culminada la explicación de lo que vienen a ser curvas de volteo y los parámetros que hay que definir, entonces nos iremos de frente a cómo dibujar estas curvas de volteo. Básicamente el dibujo será el mismo que lo que son las curvas lupa o bombillo, pero también lo haremos. Nos iremos de frente al software Civil 3D y seleccionaremos una nueva alineación. Le diremos, vamos a diseñar una curva de volteo. Es algo sencillo. El estilo va a ser el alineamiento de diseño, sí. Y el conjunto de etiquetas, no, este va a ser el de ploteo y este también el de diseño. Aceptar. Ahora vamos a crear una tangente. Igualito que la anterior sesión. Una tangente en este caso pequeña, ¿no? Podría ser 80 metros, yo creo que es suficiente. Y luego de esto lo que hacíamos era crear una curva. Desde extremo de entidad, radio y longitud. Sentido antihorario hacia atrás, especifica el radio. ¿Cuánto era el radio que íbamos a usar? El mínimo es de 27 para este caso, para que dos camiones pasen simultáneamente. Y el radio es de 30 metros, ¿no? Listo. Especifica la longitud de curva. Bueno, les dije que en este caso se definía desde aquí, ¿no? Más o menos cómo queremos nuestra curva. Las curvas de volteo tienen una configuración especial. No son curvas que solamente giran 180, ejemplo hasta ahí. Giran más de 180. ¿Para qué? Para evitar generalmente los movimientos de tierra. Giran hasta más o menos por aquí. Podría ser este un ejemplo. Si ustedes pueden observar la imagen que les presenté, son curvas que giran más de 180 grados. Entonces, más o menos intentemos imitar eso. Ahora, lo siguiente será anticlick, propiedades. A ver. Propiedades. Le diremos que nos muestre los vértices. Listo, y nos mostró las tangentes. Para terminar de dibujar esto, crearemos una línea. Ya les dije, el método de dibujo es a través primero creando una plantilla referencial. Y ya con respecto a eso se hace fácil. Ahora nos faltaría la última tangente. La tangente de este extremo y longitud. Desde esta longitud de 10 metros yo creo que es suficiente. Listo. Ahora voy a eliminar esto. Perdón. Voy a eliminar las etiquetas por ahora. Y empezaré a crear una primera curva. Les dije que íbamos a crear con esta desde entidad, punto de paso. Desde aquí hasta el centro de esta tangente. Y luego otra vez la misma desde aquí hasta acá. Le damos Enter y listo, ya nos creó nuestra curva de volteo. Si deseamos observar los radios por si están bien, aquí están. Son dos curvas, la primera de 30 y también la segunda de 30. Entonces, de esta manera sencilla es como se trabaja lo que vienen a ser las curvas de volteo. Así de fácil es como se diseñan las curvas de volteo en el Civil 3D. Y también con ayuda del software DG. Pero aquí no hay muchas normas más que cumplir lo que viene a ser el radio mínimo de viraje y hacer las respectivas conversiones, que el software te lo hace automáticamente. Ya no necesitas estar convirtiendo en este caso. Bueno, señores, hasta aquí sería lo que viene a ser el video de curvas de volteo. Antes, nos falta exportar esto. También se puede exportar a Excel. Pondremos curva de volteo. Esperamos unos segundos. Y nos lo exportará automáticamente.
Listo, y ya lo tenemos aquí también nuestra curva de volteo. Como pueden observar, no tiene clotoides, por eso sale 0, 0, 0. Y también nos dice, nos añade algo adicional, miren. En este caso nos añade la maniobra vehicular que se está usando. En este caso C2 más C2. ¿Qué significa eso? Nos da en la leyenda. Dos camiones de dos ejes pueden describir la curva simultáneamente. Entonces el software nos da un formato de exportación presentable. También se puede exportar a PDF. Listo, y también nos los exporta a PDF. Muy bien, señores, esto sería todo en cuanto a lo que viene a ser curvas de volteo. Hasta aquí el video, hasta la siguiente sesión.